Buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento del día donde estén viendo este video. Nuevamente invitándolos a participar de esta jornada taller introductoria a la planificación docente de actividades educativas basadas en simulación para la ciencia de la salud que estaremos desarrollando próximamente el 6 de marzo de 2025. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos marcos conceptuales relacionados con la andragogía. Como habíamos pautado en la introducción a las jornadas, será uno de los 4 temas principales que desarrollaré yo complementariamente con los que desarrolló el doctor Lenin. Reforzamos este compromiso que hemos tenido propuesto en la introducción de seguir entendiendo la seguridad y la importancia que tiene la seguridad física y psicológica para todos nosotros, el contrato didáctico entre ustedes y nosotros, en los cuales nosotros como docentes nos comprometemos a proponerles bibliografía, proponerles actividades, pautarles consignas, pero pidiéndole que ustedes tomen el rol protagónico en cuanto al aprendizaje y la construcción singular desde cada uno de ustedes, en ocasión una forma de aprender de manera colaborativa y cooperativa, que entre todos podamos cuidar las instalaciones de nuestra institución, que sepamos que la imagen de los otros es un derecho y que si las vamos a usar resolvamos toda la sesión correspondiente y que por sobre todo lo que sucede en un espacio de aprendizaje es confidencial. Seguramente tomaremos a lo largo de estas presentaciones algunas frases de algunos autores, de algunos pensadores, de algunos filósofos, y yo me tomé el atrevimiento en este caso de tomar una frase de John Cotton Dana, quien fuera educador, quien dijo: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Y esto es un poco un marco de referencia para mi aprendizaje individual. Yo les agradezco esta oportunidad que tengo hoy de compartir con ustedes este espacio de enseñanza-aprendizaje porque me da mayor volumen de aprendizaje personal, más allá de la función que pudiera ocupar hoy en términos del rol que me toca en la propuesta del taller. En su rol de docente tendrán la obligación de que los estudiantes aprendan. Aprender es adquirir, es comprender, es finalmente tener una cantidad de herramientas para poder resolver alguna situación en un determinado momento. Y el aprendizaje tiene que ser en situación de vivencia, porque en situación de vivencia nos exponemos a lo que va a pasar en el futuro, a lo que va a ser nuestra vida como profesionales. Y entendemos que aprender es el proceso por el cual una persona, que es un ser humano, que tiene sentimientos, que tiene compromisos, que tiene proyectos, adquiere, modifica o refina, que le permite cambiar su comportamiento. El aprender hace que antes o después de una situación no sea lo mismo. Y este conjunto de circunstancias que podrán ser planeadas en términos de planificación educativa o fortuitas, donde el azar nos enfrenta, pueden incluir diferentes calidad de herramientas o de recursos. El estudio, la observación, la escucha, la instrucción o la práctica. Para nosotros aprender representa un cambio y cuanto mayor perdura en el tiempo ese cambio, mayor significativo
va a ser aprender. Este cambio que perdura en la conducta, que perdura en la capacidad de comportarse, es el resultado de una determinada cantidad de prácticas que finalmente construyen la experiencia. Construyen ese conjunto de elementos que tienen que ver con el aprender. Y por supuesto que hay diferentes teorías vinculadas con el aprendizaje, teorías que vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, teorías que pueden tener que ver con diferentes autores, con diferentes contextos sociales, con diferentes momentos de la historia, que pueden no ser resumidas a estas 5 que ven hoy acá, pero que dan cuenta básicamente de lo que podríamos ser las formas más puras del aprender, las formas más convencionales del aprender. Para el conductivismo, donde seguramente muchos de ustedes tendrán recuerdos del ejercicio de Pavlov, el aprendizaje para estos autores se centra en aquellas conductas observables y medibles, por lo cual, si son observables y medibles, son posibles de adquirir a partir de determinados refuerzos, de determinadas repeticiones, de determinados condicionamientos. Probablemente hoy el ejercicio de Pavlov tenga muchas observaciones, pero no deja de ser un modelo de aprendizaje, el cual debemos conocer al menos para poder enriquecer nuestros conocimientos. Otros autores, muy críticos con el conductivismo, establecen de que el ser humano no debiera aprender a través de conductas repetibles de premios y castigos. Y consideran que el ser humano es un ser activo, en donde el aprendizaje determina el desarrollo de habilidades intelectuales y que se producen como consecuencia de determinados procesos mentales internos, como pueden ser el pensamiento, la percepción y la memoria, no ya como un conjunto de hechos repetitivos, sino por el contrario, la memoria como una función mental. Un poco más avanzado, con autores que ya dejan el conductivismo y el cognitivismo, proponen que el aprendizaje es un proceso dinámico constructivo, que ya implica otras funciones, que implica la interpretación, que implica la reorganización de la información, que implica necesariamente el contexto social y cultural donde está el sujeto que aprende, que está sometido a determinadas realidades que le va a permitir que ese aprendizaje sea posible. Y en este lugar, los autores que abogan por el constructivismo, Piaget, Tausugel y otros, entienden que el aprendizaje necesita que el estudiante cree significado de lo que aprende, le dé valor al aprendizaje, implique saber por qué aprende, para qué aprende y cuál es el sentido de ese aprendizaje. Por supuesto que estas teorías, que estos autores pueden complementarse y no necesariamente pueden contradecirse. En este grupo de teorías aparece el humanismo y en este modelo de abordar para poder dar cuenta del aprendizaje, el humanismo entiende a la persona como un todo, el aprendizaje no puede estar aislado, las conductas no pueden estar aisladas de la persona como un ser humano, que tiene necesidades, que es creativo, que tiene que tener la libertad de elección de lo que quiere aprender, de los contenidos del aprendizaje, y seguramente estos autores instalan otro componente en términos del aprendizaje que tiene que ver con la motivación, que son las razones por las cuales aprendemos y por las cuales nos acercamos al conocimiento como esa gran pregunta de poder resolver en términos incluso filosóficos para poder aprender. Y finalmente, en un mundo tecnológico, en un mundo donde ya las relaciones humanas no son cuerpo a cuerpo, sino donde la tecnología
nos permite la distancia como ya no como una barrera, donde existen recursos que nos permiten conectarnos, y esa conexión tecnológica también genera un proceso de adaptación y de aprendizaje distinto. Y acá estos autores instalan el término del conectivismo. Hoy las redes sociales, la tecnología, el mundo del conocimiento, la era del saber, ya no nos permiten, nos permiten decir que este aprendizaje social, colectivo y colaborativo seguramente está mediado por las TAC, TEC y TIP que les dejo a ustedes para investigar un poco más. Entonces, en este mundo de las teorías del aprendizaje aparecen diferentes formas de aprender. El aprender por descubrimiento, el aprender en el diálogo, el aprender por la repetición o por la recepción, el aprender social, el aprender situado, el aprender observacional, el aprender por inteligencias múltiples y por sobre todo, algo que vamos a profundizar, que es el aprendizaje experiencial. En 1939 nace un psicólogo que se llama David Cole, al cual nosotros adherimos, que desarrolla una teoría en la cual establece que el aprendizaje se da como una consecuencia a partir de un círculo que él lo define desde 4 momentos. Desde una experiencia concreta, el sujeto produce una reflexión y una observación sobre esa experiencia que lo lleva a través de la lectura, del conocimiento, de la revisión de los autores, de las teorías, a una conceptualización abstracta de esta experiencia que luego lo expone a una experimentación activa que le valida o le descarta esa experiencia concreta que le da. Por lo cual, el aprendizaje no es una secuencia de actos repetitivos, sino que es un proceso que se da como consecuencia de la experiencia propia del sujeto. Y en este modelo, que está para que ustedes lean, que no les voy a repetir, se da el ejemplo de la propuesta de David Cole, que nosotros se lo vamos a poner como un autor de referencia, pero que finalmente define que no todos aprendemos de la misma manera, ni todos aprendemos con el mismo ritmo, sino que hay diferentes estilos de aprendizaje. Y que pueda haber diferentes formas de ubicarnos en diferentes lugares con relación al aprendizaje. Que habrá personas que en función de su estilo puedan ubicarse en lo que se conoce como la forma más de acomodador, o de aprendizaje divergente, o de asimilador o convergente, que tendrá que ver en la ecuación de cómo se combinan los diferentes momentos propuestos de Cole a los fines de la definición del estilo de aprender. Y esto nos permite afirmar que los sujetos que aprendemos de una manera singular y propia de cada uno de nosotros, que nos va a llevar básicamente a lo que Bernice McCarthy estableció como las 4 habilidades del aprendizaje, que es la experimentación, la conceptualización, la aplicación y la creación o creatividad en términos del aprendizaje. Y esto de manera introductoria, en función de las teorías y en función de lo que venimos hablando, nos permite hacer una primera pregunta. ¿Aprendemos los adultos igual que aprenden los niños? Ustedes, colegas, docentes, ustedes estudiantes de carreras universitarias, ¿creen que el modelo de aprendizaje es similar en el adulto que en el niño? Y yo les respondo que no.
como se lo responden otros autores. Y estos autores que dicen que no, definen al aprendizaje desde una teoría que fue propuesta por Malcolm Shepard Knowles, que se conoce como andragogía, es decir, la posibilidad de entender que el adulto aprende distinto que el niño. Y esto es importante desde lo simbólico, desde lo semántico y desde lo conceptual. Aún hoy nosotros nos referimos a nuestros estudiantes como los chicos, y esto los ubica en un lugar distinto al que tienen que estar. Los alumnos universitarios no son chicos, son adultos que aprenden, que tienen sus motivaciones y que tienen todo el encuadre que Knowles le dio en función de cómo aprende el adulto. El adulto aprende a partir de sus propias necesidades, que los ponen en situación de sus propios conceptos y experiencias previas, de un conocimiento determinado o de una vivencia previa, que necesitan necesariamente entender las razones por las cuales se predispone el aprendizaje, que lo va a orientar a poder resolver esa necesidad y que va a ser un factor de motivación para resolver esa necesidad. Ese círculo de los principios de Knowles vinculados con el concepto de la andragogía nos tiene que poner a nosotros, docentes de adultos jóvenes, en un lugar donde lo tenemos que ubicar en términos de un lugar protagónico y de sujetos, de constructores de su propio aprendizaje. Que a partir de un conocimiento previo deberán vivenciar una determinada experiencia que los deberá llevar a la búsqueda de un nuevo conocimiento que los expondrá a una nueva experiencia. Nosotros como docentes tenemos que establecer un nuevo rol en términos de este proceso. Y este nuevo rol es ofrecerles datos, información, entender que se motivan y darles las razones por las cuales tienen que aplicar este conocimiento. La maravilla de la simulación es que esta aplicación del conocimiento puede ser controlado, seguro, con márgenes de errores, con el error permitido y con la corrección a partir de ellos para que puedan comprender, interpretar y percibir en función de esto la forma en que pueden aprender. Este concepto de andragogía nos ubica a los docentes en un nuevo rol, en un rol diferenciado, en un rol donde nos convertimos en guías, facilitadores, tutores, mentores, planificadores, pero no nos convertimos en los padres de los chicos que están aprendiendo. Nos convertimos en profesionales de la enseñanza que entendemos que el sujeto que aprende es el protagónico y que el aprendizaje es el objeto principal de nuestras acciones. Que no está en nuestra capacidad de erudición al momento de la enseñanza, sino que está en nuestra capacidad de planificación al momento del diseño. Que las actividades que tengamos que diseñar los tienen que ubicar a ellos como responsables propios de su proceso constructivo de aprendizaje. Este concepto diferenciado entre la pedagogía que enseña a niños de la andragogía que enseña a adultos nos interpela a nosotros en cuanto a nuestra obligación y rol docente. Entendiendo que el proceso de aprendizaje es singular y espiralado, que se irá y se vendrá con ensayo y con error, que habrá que repetir tantas veces que sea necesario para poder adquirir ese conocimiento que se transforme en competencias y que esas competencias sean un aprendizaje significativo. Ese concepto de aprendizaje espiralado, de ida y vuelta, hace necesario que entendamos que el adulto aprende diferente del niño, que las clases se deben transformar en espacios de aprendizaje, que se tienen que ordenar en actividades y tareas que les tenemos que proponer a los estudiantes, para que ellos, a partir de su autoconcepto, su autorresponsabilidad, su autonomía, puedan ser los verdaderos protagonistas del aprendizaje. Porque finalmente el aprendiz es el protagonista
el docente es un facilitador y el aprendizaje que tenemos que proponerle tiene que ser una competencia. Término que ya más adelante lo vamos a compartir. Entendiendo esto, la forma, la teoría, cómo aprende un adulto, tenemos que reforzar el concepto que cada uno de nosotros aprendemos de una manera singular y diversa en términos del aprendizaje. Y ya un poco entrando en la finalización de este marco conceptual, quiero tomar una frase de Aristóteles, casi 400 años antes de Cristo. Somos lo que repetidamente hacemos. La excelencia, por lo tanto, no es un acto, sino un hábito. La excelencia en la docencia significa mejorar día a día nuestras competencias docentes, nuestro rol docente, nuestras obligaciones docentes. Y en este sentido, terminar como voy a terminar cada una de mis ponencias. Tenemos que aceptar cuál es el rol de la boca cerrada para poder enseñar, cuál es el rol del hacer al momento del aprender y cómo podemos mejorar día a día reflexionando y autoevaluándonos en función de lo que hacemos. Y como termina cada una de las ponencias, seguimos pidiéndoles mantener la mente ágil, el corazón abierto y manos a la obra en conjunto para poder garantizar que esta actividad sea todo lo exitosa que pretendemos. Muchas gracias.